No te preocupes que yo voy para allá, yo voy para donde están los grupos, ¿ya? Estamos, todavía necesitan un poco de tiempo, un poquitito. Le repito lo esencial, lo importante, es que hay que dar 3 pasos. No, hay 4 preguntas, pero son 3 pasos, en el fondo. El primero es que ustedes seleccionan algunas de esas informaciones para presentar a la región que les tocó. Dicen, qué sé yo, tiene mucha o poca población, seleccionan otra información, tiene mucha o poca tasa de natalidad, ¿ya? El segundo paso es que ustedes dicen, estas características son iguales o son distintas a las de las otras regiones, lo que se ve a primera vista. Y el tercer paso, que ya la coronación, es cuando ustedes explican por qué hay similitudes o por qué hay diferencias. Ustedes explican después que comparan. Eso sería. Y tenemos, entonces les doy 5 minutos todavía para terminar. Por el tiempo, porque no tenemos mucho tiempo, no importa de que no lo hayamos terminado totalmente, pues lo importante es hacer el ejercicio, porque como les digo, en la medida que uno hace el ejercicio, va aplicando el conocimiento y va alcanzando estas metas de las que les hablaba al comenzar la clase. Yo de todas maneras les voy a ir haciendo comentarios a lo que ustedes vayan diciendo, así que igual vamos a hacerlo bien, ¿no? En el sentido de que vamos a seguir los 3 pasos y vamos a... Si quieres... Nos tocó algo del sur. Con respecto al espacio, uno de los que tiene menor cantidad de espacio comparado con lo que tiene Estados Unidos, Japón y Europa Occidental. Esto nos lleva a un problema de población porque tiene alta población. Entonces, el poco espacio con la población se produce mucho. Disculpa que te interrumpa un segundo, yo creo que como están hablando no la escucharon. ¿Cuál es la región tuya? Hacia el sur. Hacia el sur, ¿ok? Ya. Ya. Nosotros los gráficos pudimos sacar la versión que tiene una alta concentración de población comparado al poco espacio. Que hacia el sur tiene mucho espacio y eso es el que tiene menos espacio comparado con todas las otras regiones. Tiene un producto interno bruto muy bajo, produce muy poco, pero tiene un mayor ingreso. Ya tiene un 2% del Producto Interno Bruto y tiene un 6% de ingreso. O sea, produce poco, pero llena. ¿Ya? Comparado, nosotros lo comparamos con lo que es Estados Unidos, Japón y Europa Occidental. Tenemos en dos sentidos menos. Tenemos menos Producto Interno Bruto, hay menos producción, menos ingreso, tenemos un espacio mucho más pequeño y la población es menor, pero a la vez es mayor para el espacio que ocupa. Claro. ¿Ya? Esto nosotros, si nos enfocamos en el Producto Interno Bruto, la baja producción, se puede deber también al poco espacio que tiene el pueblo. ¿Ya? Podría verse más por la cantidad de manos de horas que puede haber. ¿Por qué por el espacio, el poco espacio? ¿Cuál es la relación que ustedes hacen? Porque hay pocos recursos, ese tipo de cosas, ¿están pensando? Perfecto. Por eso también nosotros tenemos que los mejores mayores ingresos, porque ellos como que hacen mucho el comprar que no pueden utilizar. Muy bien, muy bien. Sigamos con el otro grupo. El sector que nos tocó a nosotros es Asia Central. Asia Central, o sea, estábamos por acá. ¿Sí? Podemos decir que Asia Central, de que a nivel de área, de territorio, tiene el mismo territorio que el África subsahariana. O sea, es un territorio bastante grande, el 18% del territorio corresponde a Asia Central. Pero la población es tan solo de un 8% del total de la población. Eso quiere decir que tiene muy poca población comparado con todo el territorio que tiene. Por lo mismo, el Producto Interno Bruto es poco, o sea, tienen poca producción. Y el ingreso per cápita también es bajo, o sea, es bajo comparado con con los países económicamente altos, como América del Norte o Europa. Pero dentro de otros contextos está
bastante elevados, como por territorios que están en África o en Asia. Que uno está un poco más alto o normal, por así decirlo. Entonces, la explicación que podemos decir es que se puede explicar que producen poco porque estamos hablando de países que geográficamente no... o sea, lo que dice aquí es que viven mucho de la agricultura, pero no tienen muchos territorios para la agricultura y pocos territorios para vivir. O sea, la gente está acumulada en pocos territorios, está centralizada. O sea, tienen poca población y mucho territorio. Y ese mucho territorio lo tenemos para la agricultura. Perfecto. Y los territorios urbanos están súper poblados. O sea, es probable entonces que ellos tengan mucha agricultura extensiva, Sí. más que intensiva. Sí. Y por lo mismo, por el mismo clima que tienen, si nos damos cuenta de países como Afganistán, Uzbekistán, todos los países que están, hay muchos que son países más o menos secos. Entonces, por lo mismo, las condiciones de la agricultura que ellos tienen no deben ser las mejores como para sacar el mayor provecho. Y como son países que algunos están encerrados, o sea, no tienen salida al mar, también les complica más el comercio. No pueden llegar y comerciar con África o con América del Sur, sino que tienen que comerciar con países que están a los lados, están más o menos similares características. Entonces, por este lado nosotros vemos el nivel de ingreso y que tiene ese sector. Muy bien, o sea, también están aplicando un razonamiento propio de la geografía económica. ¿Ustedes? Sí. Habla alto que para escuchar. América Latina. Y en cuanto a la tasa de natalidad y de mortalidad, tenemos que de cada 100 nacidos tenemos 20 muertos. El ingreso per cápita tenemos un ingreso per cápita y aparte una baja concentración de población en comparación con la otra región. Ahora lo que me llamó la atención es que es una región altamente urbanizada, sin embargo la emisión de CO2 es menor que en otros países, en otras regiones urbanizadas. Y bueno, eso se debe a la zona y lo que nosotros pudimos deducir. Lo otro, que recibe ayuda en menor grado que las demás regiones. Y aquí tengo una consulta también. Cuando habla de aquí, unen a los países como Europa, Sí, Japón, Europa Occidental y Estados Unidos. Bueno, reciben ayuda de esos países, pero menor grado que las demás regiones. Y en cuanto a eso, sabe que sería la tercera región en cantidad social al cultivo, pero si tomamos en cuenta a Estados Unidos centro también, entonces sería como el segundo. ¿Y qué más? ¿Y cómo te explicas tú estas diferencias? En cuanto a... Todo esto que tú estás, porque ustedes están... Todavía comparando las primeras. Claro, están comparando. Claro, en cuanto a superficie, por ejemplo, la superficie grande, no tan grande quizás como en el Medio Oriente, pero aún así la cantidad de gente es menor. Y también la cantidad de lugar para poder explotar también es mucho más grande. Y lo otro, el Producto Interno Bruto sigue siendo más grande que los países que tienen una superficie mucho más amplia. Y el ingreso también es mucho mayor a los países que tienen esa cantidad de superficie. Uno pensaría, una gran cantidad de superficie implica mayor ingreso, pero en este caso no es así. Y eso sería por también la posibilidad de las porque por ejemplo, ¿cómo te explicarías tú que a diferencia de otras regiones reciban menos ayuda de los países súper desarrollados? ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. Porque esa es la comparación, pero yo estoy diciendo por qué. Yo creo que Latinoamérica es como la región más homogénea.
no existe tanta diferencia muy grande entre los países, como por ejemplo en la otra región. Pero eso no te ayudaría a explicar por qué recibe menos ayuda que otras regiones. ¿Cuál es la razón que hay entre ser homogéneo y recibir ayuda? Por ejemplo, Latinoamérica tiene como sustentarse, porque Latinoamérica es un sistema de productor de materia prima. Mientras tanto, por ejemplo, África, hay países de África que están en necesidades. No tienen nada. Ya. O sea, la razón que... Perfecto. Entonces ahí tendríamos una razón geográfico-económica, que Latinoamérica tiene muchos recursos, ¿no es cierto? Tiene muchos recursos y por lo tanto puede, en lugar de tener que gastar mucho para poder alimentarse, puede producir. Cuando hay un país que está afectando menos, hay una hermandad. A ver, pero no te entiendo esa razón. De esta manera, América del Sur, recuerdo una vez por ejemplo de la crisis de la que pasaron los países, ¿Sí? América del Sur hizo una especie de... ellos recordaban todo su crecimiento económico, básicamente la región. Ya. Y también América del Sur, bueno, está tuvo estos organismos que recuerdan eso, porque de esta manera hace que la universidad sea sustentable. Y no una crisis que ya tiene en Europa, pero que no hace justamente tanto. Sí, yo te entiendo, pero ¿eso es geográfico-económicamente una explicación? Porque yo te lo podría entender como que hay estructuras políticas, como estos organismos del Mercosur, lo que tú dices, que se preocupan de que no pasen estas cosas. Pero ya no es geográfico-económica la explicación. Acuérdate que aquí nos interesa que sea una explicación que tenga que ver con el espacio y con la economía. Esa es la... ¿Cómo se podría explicar? ¿Mm? ¿Sí? Una que América Latina como es más diverso, o sea, tenemos más humanos, como hasta de cultura, cuando hay problemas, entre ellos no se van a apoyar, por eso también tienen menos ayuda que en otra parte. Ya, lo que decíamos antes, que hay muchos recursos, hay... Perfecto. El grupo de ustedes, dale. Sí, denle nomás. También lo que querían decir es que América Latina prácticamente con 2 idiomas, ¿no? Entonces obviamente hay una congregación entre los pueblos mucho más grande que la diferencia de antes, de miles de idiomas distintos, y son sumamente distintos los diferentes servicios, que a pesar que, no sé, la fe un chileno puede ser muy distinto a un colombiano, pero al fin y al cabo, el un solo idioma y un valor en común, obviamente va a hacer que las relaciones sean mucho más amenas, y ayuda mucho más grande, y la fe es un punto muy importante. Claro. Entonces sería el tipo de población, por el tipo de migraciones que hubo, por el tipo de historia que tuvo, eso en relación con la geografía, da esta característica que ayuda súper bien. Las migraciones tipo, porque hubo cambio de población y la población que llegó acá era mucho más homogénea, hablaban idiomas parecidos que en otros lugares. Pero claro, sería una explicación demográfica. Por eso. Tú instalas, claro, o sea, no está diciendo que lo que determina es esa historia, sino que lo que está diciendo que es la población y las características de esa población que incluyen esa historia. Exactamente, pero no lo estás viendo como historia. ¿Te fijas? Hay una diferencia. Ya, el grupo de ustedes entonces, démosle por el tiempo. Y observamos los primeros 4 gráficos, porque sí nos causa como una inquietud el hecho de que en el ingreso nos ubicamos en el 4º lugar. Supone que aquí está dentro Japón y China, ¿verdad? No, Japón está afuera. Está entre los más desarrollados. Claro, pero estamos igual en el 4º lugar. Sí, po. Para un país tan amplio, la superficie igual es chica, porque nos ubicamos en el 5º lugar y los países con más ingresos son los que tienen las superficies más grandes. Eso es como que sea, la población sea amplia, porque nos ubicamos en el 2º lugar debajo del Medio Oriente, pero que la superficie sea chica y el ingreso igual es menor, siendo que China, mundialmente hablando, igual es una potencia.
¿Y cómo lo podrían explicar geográfico-económicamente? Eso es lo interesante. Puede ser la ubicación y el hecho de que igual la ubicación geográfica que tiene con la marca tiene como varias entradas por donde pueden exportar e importar luz. Aparte que el tema de la población, eso es lo que sí no lo puedo explicar geográficamente, porque si estamos en un segundo lugar, pero China es más habitable como... Pero la geografía de la población no te dice necesariamente que por tener más habitantes tú vas a ser más rico. Una condición es que haya habitantes, sí, pero depende de cómo estén distribuidos esos habitantes. Lo decíamos antes, otro grupo decía, en Asia Central la población está como más, poca población está más concentrada. En China la población, tú tienes mucha población en la costa del este, que es la moderna, es la rica, digamos, pero la mayor parte de la población china está hacia el interior y es la más pobre. Tienen muy bajo ingreso, no tienen empleo, andan migrando todo el tiempo. Entonces hay una distribución de la población que ya nos está ayudando a explicar eso. ¿Te fijas? Son razones geográfico-económicas. Otro ejemplo es la India, que tiene el 4% de la superficie y tiene el 22% de la población mundial. Entonces también hay una relación en cuanto a que mientras más gente haya, supuestamente llegar el desarrollo mucho más grande, entonces también la preparación que tengan las personas en este país. Hay muchos factores, claro, que tengan recursos, que tengan, ¿te acuerdas que decíamos, por ejemplo, que es muy importante para el desarrollo de las regiones que haya infraestructura, que haya caminos, todas esas cosas influyen? Por ejemplo, en el caso de la India se puede explicar de que no es un país altamente desarrollado por la cantidad de población que tiene, porque la India no todo el mundo puede ser comerciante porque tienen castas sociales. Entonces hay gente que está destinada a ser pobre y hay gente que está destinada a tener dinero. Entonces por eso vemos también que hay gente que tiene mucho dinero y gente que no tiene. Porque están destinados a eso. Claro, está muy perfecto. Por el tiempo, el grupo siguiente. Nosotros nos los países CAI, y eso comprende toda lo que es la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Fuimos a apreciar lo gráfico y nos dimos cuenta que, por ejemplo, en cuanto a la superficie terrestre, el conjunto de estos países abarca más que cualquier otro conjunto que estamos estudiando. Tiene el 25% de la superficie terrestre. Después pudimos ver que la población tiene un 16%, lo cual igual es una cifra bastante considerable para la situación en que abarca. Después, en cuanto al Producto Interno Bruto, de lo que ingresa y lo que entra en estos países, es súper animal en cuanto al otro, porque el 78% a nivel mundial del Producto Interno Bruto de lo que producen el 78% a nivel mundial y de lo que ingresan el 58%. Ya. Una vez que vimos todas estas características de estos gráficos, nos dimos cuenta que poseen ciertas cualidades. Tienen el 25% de la superficie mundial, o sea, va a cerrar su espacio. Aquí podemos entrar al tema de la población. Si bien no tienen una gran población, tienen una mano de obra bastante considerable y debe haber una preparación súper buena en cuanto a la gente que posee. Dígase, hay altos niveles de lo que pasa, López, es que los países CAI tienen mano de obra calificada, ya sea son especialistas en algún tema. No así que lo comparamos con América Latina, que también tiene bastante superficie y población, pero lo que encontramos que también se pierde superficie, porque por ejemplo en Brasil se pierde el área selvática, lo que es Perú, la Pampa Argentina, también se pierde bastante territorio, y también tenemos que en esos países no se encuentra un gran desarrollo, ya que los cultivos son muy dispersos. Podemos creer o sea, como aparece acá, en América Latina no es un gran a lo que pensábamos nosotros.
deberíamos ser los que más cultivan. Y no es así por la razón que, o sea, la razón que plantean nosotros es que se tienen bastantes territorios y los países cálidos, en cambio, tienen bastante cultivo. ¿Por qué? Porque aprovechan cada espacio de lo que tienen y pueden mantener una economía estable dentro de lo que es el programa circunstado. Se evitan algún tipo de producción y la reflexión al que se le da el desarrollo que ¿Y eso se podría asociar, vincular más todavía a un factor geográfico específico? Sí, a mi dos puntos. El que va a estar perfecto. Es que depende, por ejemplo, creo que uno saca en el mapa, pero no podemos dar cuenta de que los focos de desarrollo o están en Oriente o en Occidente. Están en este caso Europa, Estados Unidos, y al otro lado está Japón prácticamente, o sea, como que los dos polos están súper firmes. Y ahí podemos ver obviamente que hay una especie de utilización bien atrás. Y debe haber probablemente, eso que tú dices, tendrá que ver probablemente también con flujos de comercio que favorecen el que prospere en una región y no otra. Hay unas que se integran mejor por los flujos de comercio porque el transporte es más fácil, ese tipo de cosas. En América Latina el transporte no es fácil, porque tanto territorio cuesta, siempre ha costado. Europa en el medio, en estos momentos a lo mejor es más difícil el acceso en cuanto a comercio por la diversidad geográfica que puede ser. Ven razones geográfico-económicas. Sigamos avanzando. El grupo siguiente. No se escucha nada. La África subsahariana contiene más de 40 países y su superficie alcanza más del 70% de la mundial, que esto es comparable a los países desarrollados, que tienen un 5%, y ahora lo que es Europa. En comparación a todos, la región más pobre y más desigual, con mayor índice de pobreza y tiene la mayor tasa de mortalidad en la realidad. Lo que nos llamó mucho la atención es que es la región con más ayuda recibida de parte de las otras partes del mundo. Pero nosotros nos dimos cuenta que al tener tan poca población capacitada, es decir, entrenada, educada, en una cantidad tan grande de territorio, es difícil que haya mucha producción. Además que África tiene la particularidad de que vive en guerras civiles y tiene muchas celebraciones, o sea, son tantos países. Nosotros nos llama la atención que deberían ser países más grandes en comparación a la cantidad de recursos que tienen, porque por ejemplo, no tiene tanta posibilidad de la agricultura porque es muy árido el territorio y además hay mucha selva en la parte del Congo y todo eso. No tiene mucha producción porque es mayoritariamente selva, la última de la algunos dirán no, pero tienen minerales como diamantes, plata, pero son muy pocos países. Claro. Además está Sudáfrica es el país más rico de la África, pero el nivel de exportación se toma solo por Sudáfrica, porque el resto de África no tiene. Claro, el conjunto no exporta tanto. El problema que vemos nosotros en la sección de la subsahariana, en que hay división política, pero no hay división. O sea, hubo una segregación que se hizo desde independencia política, pero fue complicada. Además que la agricultura se aplica solamente a nivel de supervivencia nacional. No es una agricultura desarrollada y no se va a poder aplicar la agricultura a nivel industrial porque no se claro, por eso no hay tampoco las emisiones de CO2 como la mayor población que tiene en el rural. Claro, claro. Y claro, ya que son las alimentos, entonces tampoco el desarrollo puede ser humano. Viven esparcidos. Teníamos la cantidad de ayuda recibida, nosotros tenemos que tener en cuenta también que la región subsahariana tiene una población muy inestable debido a los grandes índices de natalidad y de mortalidad que puede ser explicado por la baja calidad de vida y por la crisis que hay con el SIDA
no llega a nivel de salud, pero no puede cubrir la epidemia que hay en esos lugares. Claro, lo que pasa es que puede llegar ayuda, pero es como darle comida, si le traes comida a la gente de África, después no tienen cómo cultivar, porque la comida es una cultivación más. Claro. Entonces, exacto, como que hay que darle hilo de manera. La tierra mal explotada durante mucho tiempo se echa a perder. Ustedes saben que Chile, por ejemplo, en Cauquenes, en esa región de Talca, Cauquenes, era una de las regiones más ricas de producción para trigo. Claro, del siglo XVIII a Perú y después con la fiebre de California, Australia, 1848 en adelante, de ahí salía todo el trigo. Pero se maltrató eso, se explotó demasiado con trigo, la tierra no se dejó en rotación suficiente y perdió todo su mineral y hoy día es pura tierra de rulo. Entonces, igual que, por ejemplo, ustedes han visto que en muchas partes se cultivan eucaliptos. En Chile en muchas partes, o sea, hay gente incluso que en lugar de cultivar, o hay comunidades indígenas en el sur, que en lugar de cultivar su tierra la arriendan para gente que cultiva eucalipto. Y los eucaliptos son buenos porque es madera que sirve para muchas cosas, pero desde el punto de vista de la tierra es pésimo el eucalipto, porque chupa todo y no deja nada. O sea, después que han cortado 3 veces un eucalipto, la tierra dejó de tener... claro, entonces son cuestiones que influyen después en el desarrollo futuro. De forma países, los cuales generalmente no tienen ingresos, no tienen cómo va a crecer, cómo producir. Sí, muy bien. El ejercicio ha sido, yo creo, muy exitoso, muy positivo, porque hemos visto ahora de forma súper concreta, ¿no?, cómo se razona geográfico-económicamente. ¿Se acuerdan que al comienzo hablábamos de conceptos, de lo que es la geografía económica, después lo fuimos aterrizando cada vez más hasta llegar ahora a verlo de forma súper aplicada? Y les aseguro que ahora no le van a tener nunca más miedo a los gráficos, a la figura, porque sabemos que esto nos va a ayudar a explicar muchas cosas que están ocurriendo en el mundo, que nos están afectando a nosotros, que están teniendo consecuencias para el futuro. Y falta el grupo de ustedes todavía. A ver. Dale. ¿Puede un poco más fuerte para que te escuchen todos? Tenemos a Irán, Jordania, Sahara, Israel, Irán. ¿Ya? Bueno, el país Medio Oriente y África del Norte tiene una superficie del 8%. Sin embargo, concentra una población de 20%. Tiene un producto interno un 2% y un ingreso del 4%. Recibe muy poca ayuda, tiene muchísimas exportaciones y tiene muy poca ciudadanía. Nosotros vamos a analizar el porqué, todos los datos, y estos países del Medio Oriente y África del Norte son países áridos, también están en conflictos, guerras, tiene poca agricultura porque no es como otros países donde se puede cultivar bien, tiene una alta tasa de mortalidad y una alta tasa de natalidad. No hay gente que va a hacer una... Por lo mismo también, por los conflictos armados que tienen en el país. Ya, pero ¿hicieron la comparación con otros? Sí, los celebrados de los países. Por ejemplo, nosotros tiene mucha población, incluso tiene más población que Estados Unidos, Japón y Europa Occidental. Sí. Pero tiene muy pocas superficies. Entonces, nosotros, claro, están como apenados en el territorio occidental. Y nosotros también tenemos que tener este uso de la mano de obra. Ya. ¿Cómo es eso de la mano de obra?
Explícale un poco más. Poca información también, porque hay mucha más en una tasa de natalidad y más alta la tasa de natalidad que mortalidad. Entonces, Excelente. conversamos que también tenía poco acceso a métodos anticonceptivos. Ujú. Puede ser. O sea, nace mucha población, pero tienen pocas condiciones para darle a esa población la posibilidad de desarrollar sus derechos, de poder ejercer actividades económicas, porque no tienen recursos. Entonces es una población que nace, no necesariamente es una población que se desarrolla, a diferencia de la otra región, si lo comparan. Claro.